santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Dígalo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Sí, Señor, tú estás llamando a la guerra. Tú nos estás impulsando a ir a las naciones. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Sí, Señor, lo creemos. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos entregó. Tú y yo, tú y yo, somos un pueblo. Tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Dios está llamando. Somos un pueblo, tú y yo. Dilo.
el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declarará que Señor Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. Señor. En todas las naciones se proclama en Jesús. Se oye en las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brindan de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declarará que Señor, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. el Señor. Y esta semana de misiones queremos decir que Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos que todas las naciones lo proclamen. Queremos que todas las naciones doblen sus rodillas y confiesen que Él es el Señor. Por eso vamos a hacer algo y usted va a repetir después de mí estas frases que vamos a decir. ¿Listo? Allí vamos. Antioquia será para Cristo. Antioquia será para Cristo. Colombia será para Cristo. Colombia será para Cristo. Latinoamérica será para Cristo. Latinoamérica será para Cristo. Y el mundo será para Cristo. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. el Señor. Le podemos decir al Señor: henos aquí, Dios, envíanos. Queremos estar en tu presencia, Señor, pero también queremos hacer tu voluntad. Le podemos cantar juntos a Dios esto: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame
Bendiciones, qué rico adorar a Dios, no solamente a través de los cánticos, sino también de lo que le ofrendamos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y te pedimos que podamos ser fieles a ti como tú lo has sido con nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Ingrese a www.templobelén.org, busca el botón dar y allí encontrará todas nuestras cuentas. Gracias por enviar el soporte a contabilidad@templobelén.org o al WhatsApp 301-350-1335. También puedes escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Tenemos noticias. El próximo viernes 28 de enero vamos a tener nuestra escuela para padres. Así que si tu hijo es recién nacido o tiene 18 años, es para ti. Queremos que nos acompañen para contarte todos los proyectos que tenemos para ellos y poderte acompañar en el proceso de educar a tus hijos con el temor de Dios en su corazón. Así que los esperamos a todos viernes 28 de enero, 7 de la noche, presencial en el auditorio principal de Templo Belén. Gracias por atender el llamado y por permitirnos acompañarlo. Preparemos nuestro corazón para la palabra del Señor. Dios les bendiga. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es grato poder encontrarnos de nuevo en este espacio para compartir la palabra del Señor y crecer en la abundancia que la palabra tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio, en la mañana, en la tarde o en la noche. Gracias a Dios hoy podemos comunicarnos con lugares tan lejanos como Asia, Europa, aquí América, África, ¿por qué no? Todo gracias a la tecnología. Sin embargo, les recordamos a todos que en lo posible es importante congregarse con los hermanos juntos y en armonía. La armonía se puede mantener en este medio, pero eso de juntos ya empieza a ser relativo. Qué tan importante es mirarnos las caras y podernos apreciar y poder compartir desde una perspectiva cercana. Gracias a Dios que el Señor nos ha llevado con bien a través de este periplo de 2 años difíciles con la pandemia y seguimos orando para que todos los que estén enfermos o los que estén con miedo, los que tengan secuelas, algunos tal vez estamos cansados, agotados y de pronto emocionalmente estamos afectados, pero vamos a orar también por eso, porque Dios es el Dios grande que está pendiente de todos nosotros. Y en nuestra oración misionera, hoy quiero que nos enfoquemos en la gran cantidad de iglesias que tiene cada país, iglesias de sana doctrina, que creemos en el poder de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo por amor para salvar a la humanidad. Pues quiero que nos enfoquemos en ello porque muchas iglesias están empezando a ser tocadas por ese deseo de enviar misioneros a otros lugares del mundo. Y para eso hay organizaciones donde nos juntamos como Comiban, es una organización internacional, pero tiene su capítulo en Colombia para hablar acerca del tema de las misiones y estimular a cada denominación o cada iglesia independiente o cada iglesia que esté en Colombia de sana doctrina para que note con importancia la labor misionera como parte de la misión indiscutible de la iglesia. Entonces, precisamente en estos días hay varias reuniones donde yo quiero que ustedes me acompañen para que más iglesias, ojalá cada iglesia tuviera como meta, queremos enviar 2 misioneros, 3 misioneros o empezar por el primero, para que el Evangelio de Dios corra desde aquí hasta allá, recordando que la palabra del Señor es clara, que cuando habla Mateo 24 de todos los grandes desastres que se causan en la humanidad, las profecías futuras, y dice, en medio de las guerras, de las crisis, de las pestes, de los rumores de guerra, dice la palabra del Señor, todavía no es el fin, son principios del fin. Pero dice también, literalmente la Escritura, y este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiere decir esto que si predicamos la palabra, podemos lograr que más rápido venga el Señor por nosotros. Padre que estás en los cielos, oramos por cada iglesia cristiana que hay en Colombia. Señor, en estos días hay varias reuniones. Comiban, Señor, oramos por esta organización que trata de estimular a la iglesia de Jesucristo para que cumpla con su labor misionera. Tenemos necesidades transculturales en medio de Colombia, en la selva, Señor, con nuestras amadas tribus indígenas, más de 90, Señor.
distintas lenguas, oh Dios. Necesitamos llegar a ellos, pero también podemos enviar colombianos a cualquier lugar del mundo. Así que te pedimos que te glorifiques en medio de nuestro país, Señor. Que todo esto suceda para tu honra y gloria y para que se alcance a millones que todavía no han escuchado. Y entonces allí sí podríamos hablar del fin, que tú regreses por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la primera carta a los Corintios y vamos a leer el capítulo 3 del versículo 10 al 23. Y vamos a hacerlo con entonado acento, como debe ser, poniéndole mucho cuidado a los detalles y siempre recuperando la información que ya hemos aprendido de los primeros capítulos. Recordando que estamos en una serie de enseñanzas acerca de la primera carta a los Corintios. Si usted quiere conocer los detalles y tener un orden de lo que estamos hablando, pues puede recurrir en Facebook o en YouTube, buscar la palabra Corinto en Templo Belén y entonces allí va a encontrar todas las series que hemos venido enseñando durante el fin de semana y los miércoles. Dice así la palabra del Señor. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho o ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, comprenderla, tomar decisiones, ser confrontados por ella, para luego tomar las decisiones más importantes y mostrar una evidente transformación en nuestras vidas. En Cristo Jesús, como siempre, con suma urgencia, la necesitamos. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Muy bien, este pasaje es bastante gráfico. Nos ilustra a través de lo que es común a nosotros, una construcción de un edificio. Puede ser una casa, puede ser un edificio moderno, puede ser una construcción antigua, como las de aquella época en que el apóstol Pablo caminaba por este mundo. A propósito de ello, no puedo dejar de recordar, cada vez que pienso en las construcciones y el apóstol Pablo, la ciudad de Éfeso, que por gracia de Dios he podido estar en unas 2 ocasiones visitando. Las construcciones en esa época eran gigantescas, eran con piedras muy grandes, en mármol muchas de ellas, y de una hermosura que si pudiéramos construir así hoy costaría muchísimo dinero. ¿Cómo lo hacían? La construcción es muy antigua. Y como decíamos, es común a cualquier cultura. No importa el material, no importa el lugar, no importa la época, no importa el estilo. Todos hemos construido edificios. Hablamos de la
sociedad humana desde que se conoce. Esta ilustración es bastante importante porque nos empieza a aclarar algunos asuntos que son determinantes para comprender cómo debe ser la iglesia y cómo debemos crecer y madurar nosotros. Pero a la vez, en la medida que el apóstol Pablo de manera pedagógica introduce nuevos elementos, sigue conservando otros que nos mantienen la hilación, el hilo conductor de toda la enseñanza de esta primera carta. Y estos detalles son bien importantes porque nos ayudan a comprender cómo la iglesia y cómo nosotros, siendo creyentes, debemos caminar por la vida cristiana. Encontramos datos evidentes. Aquí definitivamente está hablando de la iglesia. Es claro que está hablando de la iglesia y la iglesia que Dios estaba levantando en Corinto. Pero en este caso está hablando de ella como un edificio. Y un edificio tiene que ser levantado, tiene que ser construido, tiene que estar en un espacio específico. Pero cuando empieza a hablar acerca de los componentes de este edificio, o sea, las personas, ya no habla tanto de personas, aunque se infiere que sigue hablando de personas, sino que podemos deducir que nosotros construimos encima de un fundamento que narra. En otras palabras, lo que se pone encima del fundamento son columnas y ladrillos. Podríamos más o menos imaginarnos que las columnas son aquellas que le dan estructura al edificio, pero definitivamente por buenas, por importantes que sean, no servirían si no hay un fundamento. Y los ladrillos se van superponiendo unos sobre otros y uno al lado de otros para ir armando las paredes y que la estructura del edificio quede bien. Por supuesto que a través de las épocas las formas diferentes de construcción han variado. Pero digámoslo así, básicamente hay un fundamento y algo que se pone encima. ¿Quiénes vendríamos siendo nosotros? Pues parece ser que en este edificio que es la iglesia, nosotros somos como las piedrecitas, los ladrillos, pero no somos la gran piedra que aparece en la palabra del Señor como el fundamento importante, quien es Jesucristo. Y en medio de esta descripción simple y sencilla, llega a un punto determinante para todos nosotros. Habla del fundamento, pero también habla de la responsabilidad nuestra de constructores. Porque empieza el apóstol Pablo a hablar de lo que se construye, pero también habla de nuestra responsabilidad como constructores. Algo así, como que nosotros somos el edificio y nosotros somos esas piedras que deben de estar fundamentadas sobre Jesucristo, pero que a la vez yo tengo la responsabilidad de ir construyendo junto con otros. Piedras vivas somos todos nosotros, que seguimos a la piedra más importante que se llama Jesucristo. Entonces, como piedras vivas, por la vida que nos dio Jesucristo, podemos unirnos y podemos ubicarnos de acuerdo a lo que Dios desea y quiere para que caminemos juntos como iglesia. O sea, todos nosotros tenemos responsabilidades dentro de este edificio que está siendo construido permanentemente, cuyo arquitecto principal es Jesucristo. Y el apóstol Pablo se introduce allí en el tema, dice, yo estoy construyendo, yo eché los cimientos como un experto en construcción. En otras palabras, un experto tiene un plan, tiene unos planos y tiene claro dónde construyó y sobre qué construyó. Entonces, cuando dice que eché los cimientos, ¿a qué cimientos se estaba refiriendo? Recordamos que él viene hablando, el apóstol Pablo, acerca de la importancia de la palabra. Sí, la palabra, aquella que habló y dejó Jesús. Cuando le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, dice, enseñándoles a que hagan y guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las cosas que Jesús enseñó, esas cosas que Jesús enseñó son las mismas cosas que aparecen en el libro de los Hechos, donde después de que el apóstol Pedro se levanta y predica y se unen 3,000, empieza a hablar de la unidad de la iglesia. Y hablando de la unidad de la iglesia, recuerden que Hechos lo escribió Lucas, pero está haciendo referencia a la narración de lo que pasó con los discípulos. Todavía no había aparecido en esa parte de Hechos el apóstol Pablo, pero hay una claridad de la palabra. Y dice la palabra del Señor que se unieron todos, que se predicaba la palabra y habla de esta iglesia que está siendo construida. Dice literalmente, cuando usted empieza a mirar los primeros capítulos de Hechos,
empieza a notar la importancia. El capítulo 2, el capítulo 4 aún lo dice y empieza a señalar en muchos lugares la importancia de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué hacían ellos? Dice, se reunían en las casas enseñando la palabra y recordando lo que el Señor Jesús les había enseñado. Pues Pablo no hace cosa distinta, no hace cosa diferente. Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a apartar de semejante realidad? ¿Por qué hoy hay tanta gente que sigue vertientes diferentes, que se salen de la Escritura? El apóstol Pablo más adelante, en otra carta que espero pronto podamos enseñar también, dice, ¿cómo es posible que yo les predico el Evangelio y tan rápido se están apartando de las verdades céntricas? Inclusive, dice Pablo, si yo, haciendo alusión a él mismo, predico un Evangelio diferente a este, sea anatema, o sea, sea maldito. Pablo en todos sus discursos, en cada carta, siempre hace alusión a la importancia de mantener la palabra. Por eso es que hoy, en medio del siglo XXI, después de tanta advertencia de la palabra, hay gente que se va tras los judaístas. Y ni siquiera son los mesiánicos, esto me refiero a aquellos judíos de raza, que encontraron a Jesucristo y a ellos se les llama mesiánicos. No se refiere a este grupo de preciosos hermanos que siendo judíos siguen a Jesucristo. Hoy ha resultado latinos, gente de muchas razas que no tienen nada que ver con los judíos, se convirtieron al Señor Jesucristo en una iglesia cristiana, pero ahora siguiendo enseñanzas equivocadas están volviendo al judaísmo. El apóstol Pablo advierte claramente, el que haga eso está metido en algo de maldición. Pero ¿por qué la gente se desvía tras todas estas cosas? ¿Qué es lo que hace que caigan en el error? Indiscutiblemente esta carta está advirtiendo a la iglesia, está advirtiendo al pueblo de Dios que no permitan que la mentira entre en la iglesia y advierte claramente, tengan mucho cuidado, nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Jesucristo, no hay otro fundamento. Entonces llegamos a un punto en que tenemos que decidir si aceptamos la palabra de Dios o no aceptamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está centrada en el amor de Dios que quiere recuperar esa relación con el hombre y la iniciativa viene de parte del Padre, pero lo hace a través de una manifestación de amor enviando a su Hijo Jesucristo. No puede haber salvación sin Jesucristo. Entonces, el fundamento está claramente expuesto para todos nosotros. Pero también está claramente expuesta, como ya decíamos, la responsabilidad que tenemos cada uno en la construcción de lo que es este edificio. Por supuesto que el supervisor y el que va a edificar es nuestro Señor Jesús. A través del Espíritu Santo, por su palabra y en la soberanía de Dios, todo se mantiene bajo control. Nada de estos planos de la iglesia del Señor Jesucristo se van a perder ni se va a desviar la construcción. Ahora muchos dirán, no, pero hay tantos errores en la iglesia. Bueno, en el diseño de la iglesia, en la propuesta de Dios o en nosotros quienes somos esas piedras que se van superponiendo sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces usted podrá determinar ya con claridad que cuando estamos construyendo y encontramos que entre los componentes de esa construcción, las piedras o los ladrillos o las varillas o las columnas, hay algo que no está bien, pues no lo ponemos, lo diseñamos y lo cambiamos. De tal manera es así que ocurre con la iglesia. El hecho de que encontremos creyentes, líderes o personas que seguimos a Jesucristo con tremendos defectos y que parecieran no estar bien o parecieran que estuvieran equivocados, no quiere decir esto que entonces la iglesia está mal diseñada o que la iglesia está mal construida. No, al contrario. El apóstol Pablo deja provisión y nos está aclarando, mira, tú por gracia empiezas a pertenecer a la iglesia, pero tienes una responsabilidad de madurar y crecer en la palabra para que cases bien en esta construcción. Entonces no nos está desechando, sino al contrario, nos está dando la oportunidad de teniendo control de nuestras vidas, dominio propio y creciendo en madurez de la palabra, como ya hemos estudiado en estos días, yo pueda ser feliz ubicado en el cuerpo de Cristo. Esto es el edificio que el Señor está construyendo. Entonces, encontramos en la narración que nos hace esta carta, y recuerden que esta es una ilustración que nos ayuda a comprender la iglesia,
un aspecto muy importante. En esta construcción hay un control de calidad, una revisión de lo que está pasando. Hay ingenieros que se dedican básicamente a revisar las obras y le ponen un nombre específico. Entonces tienen que ir allí visitando las obras para mirar si se están cumpliendo con los planos o no. Pues aparece aquí también, aunque esas eran construcciones antiguas y cómo se llamarían y cómo lo hacían no sabemos, pero aparecen aquí estos expertos que tienen que revisar cómo va la obra. Pues en el caso de la palabra y lo que acabamos de leer dice, cada uno en el momento definitivo habrá un juicio. ¿Y juicio de qué? Juicio para mirar cómo se construyó. Y sencillamente que todo será revelado dependiendo del material, dependiendo de la forma y cómo lo hiciste. Entonces, encontramos un desafío para nosotros los cristianos. ¿Vamos a seguirlo? ¿Vamos a revisar cómo estamos construyendo? Es la advertencia del apóstol Pablo. Revisa cómo cada uno está construyendo. Ahora, viene un detalle muy claro y muy importante y determinante. Resulta que cuando leemos, y quiero leerlo literalmente, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y aquí aparece en este pasaje algo que determina cómo vamos a ver la iglesia y que combate el egoísmo y el error craso que se está cometiendo en muchos círculos creyentes o de cristianos hoy. ¿Por qué? Porque en alguna manera y en algún tiempo de la historia ha aparecido entonces que el evangelio es un asunto netamente individual y que tu experiencia cristiana es casi que un asunto personal solamente. Por supuesto que no podemos negar la salvación en la relación que tiene con cada persona, cada individuo, la propia decisión que deba tomar, sus propias oraciones, su propia determinación para madurar y crecer en la fe. Pero se confunde, y permítame leer, este pasaje lo estudiaremos más adelante, pero se confunde con 1 Corintios 6, 19, que dice así, ¿no se dan cuenta, otra vez utilizando el mismo término de no darse cuenta, porque es algo vital, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aunque los dos pasajes empiezan igual y son parecidos, no se deben confundir. Porque en uno está hablando de un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, el edificio de Dios. En el otro pasaje, en el capítulo 6, que estudiaremos más adelante en detalle, está hablando de su cuerpo y mi cuerpo. Yo administro mi cuerpo, tú administras tu cuerpo. Pero aunque los dos se superponen o se encuentran cuando con mi cuerpo yo me uno al cuerpo de Cristo, siguen siendo dos cuerpos en la ilustración que nos ayuda. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces todo lo que está escribiendo el apóstol Pablo perdería coherencia o perdería la fortaleza que tiene, la cohesión que tiene como mensaje. Recordemos que en el primer capítulo el apóstol Pablo enfrenta un problema en la iglesia en Corinto, que es un problema que sigue ocurriendo en las iglesias, la división. Entonces, claramente advierte, cuando Dios está construyendo este templo, el fundamento es Jesucristo, y que tú y yo tenemos responsabilidad de cómo construimos sobre el fundamento, implica que estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, que por ningún motivo o razón debe ser dividida. Ese es un problema que se da hoy. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Y cómo empieza a ocurrir las fisuras en el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera se empiezan a dar? Pues el apóstol Pablo vuelve y recurre y recuerda y dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios del mundo, entonces necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Aquí claramente está recordando a lo que ya estudiamos. El mundo nos ve como necios, entonces
Cuando dice que nos volvamos necios, no es que seamos necios de verdad, sino que tenemos que caminar de tal manera que la gente afuera nos diga, oiga, ustedes son bien necios, ustedes son bien raros. Cuando la gente no nos critica a nosotros, la iglesia, quiere decir que hemos perdido la sal, o quiere decir que hemos perdido la forma, quiere decir que ahora ya no estamos en lo correcto y nos estamos engañando a nosotros mismos. Qué interesante. Entonces, y luego dice, porque Dios atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. En otras palabras, el argumento humano y la carreta humana, y podríamos utilizar otra gran cantidad de términos. El que echa carreta es muy particular en nuestra Colombia amada. Los encantadores de serpientes, encantadores de seres humanos. En Antioquia tenemos unos personajes muy característicos, se llaman los yerbateros, los que a punta de cuento venden lo que sea. Pues este tipo de retórica se maneja hoy también en las iglesias y se maneja también hoy en el mundo. ¿Qué decir de los políticos que andan hablando acerca de lo que la gente quiere escuchar y convencen con palabras grandielocuentes? Por supuesto que hay algunos que dicen la verdad, pero hay muchos que no dicen la verdad. Y por eso el mundo no quiere creer a los discursos que las personas andan diciendo y echando por ahí. Nosotros los creyentes debemos de tener claridad entonces que la elocuencia, así parezca muy espiritual, debe de ser revisada y si es necesario corregida y en otros casos desechada. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Pues claro, viene advirtiendo el apóstol Pablo que el fundamento es Jesucristo y el fundamento de Jesucristo es lo que Él enseñó, o sea, la palabra que el Espíritu Santo nos hace entender. Si se aparta el discurso de la palabra de Dios, si el discurso empieza a tener unos visos de interpretación subjetiva de personajes que son engañadores y que andan diciendo cuentos raros por allí, pero siempre andan con interpretaciones particulares, donde no hay un grueso de creyentes que están en la iglesia, en el fundamento, que puedan decir, hombre, ese pensamiento es interesante. No, no, no. Lo que dicen es, ese pensamiento está equivocado. La palabra de Dios enseña. Cada vez más encontraremos engañadores. Entonces, los engañadores, para dividir qué palabra y qué términos van a usar. Una característica que ya está suficientemente demostrada y que continúa hablando en este mismo texto que leímos dice, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Fíjese que cuando habla de un líder humano en particular, está hablando de una tendencia. Él no está condenando a Apolos, no está condenando a Pedro, y tampoco se está condenando a sí mismo, pero inclusive recordemos que él dice, algunos dicen son de Pedro, de Apolos o de Pablo. Y él dice, ¿y quién es Pablo? Ya lo leímos. ¿Quién es Pablo? En otras palabras, él no está criticando a personajes. Él está diciendo y denunciando una táctica que siempre suele ocurrir en medio de la raza humana. La raza humana sigue caudillos. La raza humana, la sociedad humana busca líderes. ¿Saben por qué buscan líderes? Porque dentro del interior del corazón, en nuestro ADN y en lo que el Espíritu hace, en toda la raza humana, todos los pueblos y naciones, de convencer de justicia, de pecado, de juicio, Él está poniendo, el Espíritu Santo en cada uno, la necesidad de un Salvador. Aquellos que no han leído la Biblia, que están en culturas extrañas, ellos sienten que necesitan un Salvador. Por supuesto, esa necesidad sentida y natural que Dios pone en cada individuo está apuntando a que busquen a Jesucristo. Pero allí es donde entra Satanás con su engaño para ofrecer otros salvadores. Por eso aparecen en todas las culturas, en todas las historias, en todos los pueblos, personajes siniestros que se levantan como salvadores y simplemente engañan a las personas. Son encantadores. Esto pasa también en lo que es la iglesia. Por eso la iglesia debe cuidarse a sí misma. Por eso otra vez Pablo dice, cuiden el fundamento, no se salgan del fundamento. Mire cada uno cómo se edifica. ¿Cómo estás construyendo tú? ¿Qué estás haciendo con la palabra? ¿La estás escudriñando? ¿La conoces? ¿Estás permitiendo que aquellos que minan la mente y que engañan y destruyen empiezan a poner argumentos humanos, historias humanas, pensamientos de afuera, rechazando las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es Jesucristo el centro de tu vida o ahora Jesucristo pasa a ser uno más de los profetas revolucionarios o pensadores del mundo, pero ya no se establece que Jesucristo es el Salvador?
Es tan importante entender esto. Pues una denuncia que yo siempre y permanentemente hago es acerca de la maña antigua del enemigo de tratar de destruir el mensaje de Jesucristo en la iglesia cuando trata de volver a los creyentes judaizantes. De esto habla el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan. ¿Por qué se advierte tanto? Esa tendencia a volver a la tradición humana. ¿A cuál tradición? La de los judíos. Los judíos tienen creencias de la Biblia, por supuesto, pero esas creencias que vienen del judaísmo y de la tradición siempre deben de confluir en lo que hizo Jesucristo. De tal manera, y conozco judíos de raza que ahora son mesiánicos, siguen a Jesucristo, y ellos, aunque conservan algunas costumbres judías, ellos nunca pelean con la iglesia cristiana. Ellos nunca van en contra de lo que hace la iglesia cristiana. Al contrario, somos hermanos y hablamos y dialogamos. Y ellos sí que conocen la ley, conocen la Torá, conocen la Mishnah, conocen todos los escritos que tienen los judíos y conocen bastante acerca de la tradición judía. Pero conocieron a Jesucristo. Entregaron su vida a Jesucristo tal como lo hizo Pablo. Usted se ha preguntado, ¿por qué Pablo habla tanto de esto? Pues Pablo fue un judío que quería continuar en el judaísmo, pero tuvo un encuentro maravilloso con Jesucristo. Entonces Satanás claramente lo que hace es empezar a deformar a Jesucristo. No, Jesucristo no es tan importante. No, Jesucristo tal cosa, lo uno y lo otro. Dios es un Dios grande y bueno. Y no es casualidad que justo en el momento en que yo estaba a punto de grabar esta enseñanza, me llama alguien, una persona muy querida, muy apreciada, y me hace preguntas porque conoce a algunos creyentes que están judaizando justo en estos días. Y justo antes de esta enseñanza me habla del tema. Y me dice, pastor, estoy preocupado. Bueno, es una persona que vive en otro país, pero me hace preguntas, ya sabe, por WhatsApp nos podemos comunicar. Y entonces yo me pregunto, ¿será casualidad que Dios en su soberanía y orden para nuestra iglesia y para la iglesia me ponga en el corazón, predica acerca de la primera carta a los Corintios, y justo cuando yo estoy enseñando y voy a compartir esta enseñanza que habla del tema, alguien me refuerza con un caso concreto que ocurre en un lugar del mundo? Ahora, no solamente podemos hablar acerca de influencias como el judaísmo. No, es suficiente con la influencia de tu egoísmo, mi egoísmo, donde yo quiero caminar en la vida cristiana de acuerdo a mi forma de ver, mi forma de pensar, y empiezo a buscar algún personaje, o yo me convierto en el personaje caudillista, donde me comparo con los demás y digo, es que yo oro más que los demás, yo soy espiritual, yo conozco la Biblia, y empiezo a contradecir a otros creyentes que siguen al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo dice el apóstol Pablo y a qué se refiere cuando advierte acerca de aquellos que quieren destruir la obra que Dios está haciendo en este edificio? Aquellos que deforman, y dice, cuiden lo que van a hacer. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pues indiscutiblemente, cuando ya leímos la última parte, el que empieza a seguir a un humano líder particular, entonces empieza a desechar lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no renuncien, ustedes ya lo tienen todo. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Esta conclusión es maravillosa porque ya nos aclara todo. Dice, ¿cómo ustedes van a dividir la iglesia? ¿Cómo ustedes van a seguir a un líder humano? Aquel que llega a minar, a destruir, a dañar, a decir mentiras, a engañar. ¿Cómo lo van a seguir si ustedes ya lo tienen todo? Ah, pero mire qué curioso. En la introducción que leímos hoy dice, yo puse los cimientos, otro está poniendo otras cosas, cada uno está haciendo un trabajo. Pero ustedes tengan cuidado, ya hemos leído bastante acerca de Pablo, Pedro,
Apolos y otros que decían, yo soy de Cristo. Pero lo que termina diciendo Pablo, mire, todos esos, si están verdaderamente en el cuerpo, no compiten entre sí. No es mejor uno que otro. Cada uno tiene un aspecto de responsabilidad de cómo construir en el cuerpo. Así es entre nosotros. Todos nosotros tenemos un ministerio distinto, diferente, pero estamos en el cuerpo y no debe haber división dentro de la iglesia. Entonces, ¿se ha preguntado usted de dónde salen las sectas? Las sectas siempre salen bajo personas que se creen y se erigen como superdotados, super espirituales, tienen un discurso utilizando la Biblia al principio, pero luego apartándose de la palabra de Dios, llevando a la gente a maldición, pero se enseñorean sobre ellos con un discurso que suena tan noble y tan lindo. Pero escúcheme bien, la belleza de su noble discurso, comillas, espiritual, siempre está acompañada de criticar a otros que los ve como malos, porque suena y funciona muy bien. Cuando yo quiero quedar bien teniendo errores, pues busco a alguien que tenga errores mejores o mayores que los míos. Cuando digo mejores no son mejores, sino que son errores más grandes. Claro, si yo me comparo con una persona que asesinó y que robó 40 bancos y que anda por el mundo y haciendo de las suyas y ya la Interpol lo está buscando y resulta que yo simplemente he dicho mentiras y tengo envidia, pues voy a lucir, aunque todo eso es pecado, voy a lucir súper bueno en comparación de aquel malo. Cuando las personas se acercan a ti hablando yo pertenezco a esto, y la manera en que mezclan su mensaje de bendición espiritual es criticando a otros, rápidamente te das cuenta que es una persona que quiere engañar. Entonces, hay personas que quieren entrar al cuerpo de Cristo, quieren entrar a tu casa, quieren entrar a tu familia, pero tienen fines egoístas para usufructuar, aún para estafarte económicamente. Los ingenuos que siguen a alguien que normalmente habla en voz baja, porque no es capaz de confrontar con líderes y con el cuerpo de Cristo. Notemos eso aquí, la cohesión y la fuerza que te está dando Pablo. Dice, el fundamento está, y recordemos determinantemente que dice que no se dan cuenta que ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Claro, vive en mí como Isaí, pero también el Espíritu Santo está en medio nuestro. Por eso dice la palabra del Señor, cuando ustedes, 2 o 3 se unen para orar, dice, yo estoy en medio de ustedes. Claro que está en mi vida, pero también en medio nuestro, cuando estamos por el Espíritu y por la palabra unidos, cuando no permitimos fisuras, cuando no permitimos que aquellos que hablan en voz baja y nunca hablan al grupo porque no quieren ser confrontados y evaden todo tipo de rendición de cuentas, porque siempre quieren hacer las cosas solos. Por eso en tu familia, cuando estás trabajando en tu familia, cuando estás trabajando en tu empresa, nunca debes permitir que las cosas se hagan de manera aislada, sino que todos trabajen juntos porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, el ser humano siempre hablará en nombre de su propia sabiduría. Sabiduría que no es suficiente y no alcanza porque siempre estará incompleta. Concluimos pues entendiendo claramente que sí, somos el cuerpo de Cristo, somos un edificio y que si renunciamos al fundamento que es Cristo, si renunciamos a la unidad que está sobre el fundamento, donde sopesamos todo lo que se enseña, que tiene que ir de acuerdo a la palabra y al fundamento. Cuando lleguen personas o ideas que son individualistas, que se habla en voz baja y que nunca se confronta face to face, cara a cara, con el mismo liderazgo que Dios está levantando, pues estamos hablando de división. Exactamente es la descripción de lo que estaba ocurriendo en la iglesia a los Corintios. Por eso unos escogían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro y otros más espirituales decían nosotros somos de Cristo. Pues claramente entendemos que tú y yo somos cuerpo, que tú y yo somos familia, que tú y yo debemos caminar juntos. Y cuando encontramos cosas para corregir en nuestras vidas, pues lo hacemos con amor, en bendición y en unidad. Eso es lo que el Señor desea. Y recuerden que la manera de entender cualquier discurso, si es correcto o no, es sopesándolo a la luz de la palabra bendita de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, yo te pido por cada creyente de nuestra iglesia. Todos tenemos iglesia
en algún momento, algunos que se están conectando con nosotros, que están en otros países, en otros lugares, pero tienen su iglesia. Pero también tenemos otra iglesia que es la familia. Estamos en casa, sí, algunos son creyentes, otros no, pero allí también tenemos deberes en mantener la unidad, nunca romper la unidad, así haya discrepancias, así tengamos defectos, Señor. Lo mismo aquellos hermanos que están trabajando en su empresa, su emprendimiento, donde contratan personas, pues también siguiendo y emulando la ilustración de la iglesia, en medio de las diferencias, y aún si tienen trabajadores que no son creyentes, pues deben de mantener una unidad. El enemigo daña y destruye. El enemigo rompe el fundamento. Pues en nuestra familia debe haber unas normas y un fundamento que está basado en la Escritura. En nuestras empresas, si somos cristianos, debe haber un fundamento y una norma que son las Escrituras. Y nunca debemos de romper con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestro estudio, en nuestros emprendimientos y mucho menos en la iglesia santa que tú estás levantando. Sí. En medio de la iglesia estamos personas con muchos defectos que deben ser corregidos, pero jamás nunca, Señor, vamos a permitir que se dañe y se destruya, oh Dios, la unidad que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo, yo te pido por cada hogar, por cada familia, por cada iglesia, yo te pido por cada grupo de creyentes que está unido, creciendo y madurando. Y ayúdanos a tener nuestros oídos despiertos y abiertos para discernir cualquier tipo de discurso que quiere levantarse. Ayúdanos, Señor, a renunciar a cualquier tipo de liderazgo que se levanta, que está usurpando el lugar de Jesucristo, porque es tu palabra, es nuestro Señor Jesús el que nos marca con distinción el buen camino, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les sigan acompañando y nos escucharemos y veremos en la próxima. Dios les bendiga.